tal amigos? Bienvenidos a Análisis Aguirre. En esta oportunidad le traemos uno de los temas, pues, cinemática plana de un cuerpo rígido. ¿A qué hace referencia este capítulo, no? Hace referencia, pues, a cómo las fuerzas actúan sobre un cuerpo rígido en cuanto a su forma y centro de masa. Es por ende que esta fuerza va a causar un movimiento, pues este movimiento va a ser de rotación. En este primer capítulo pues le traemos lo que es momento de inercia. En lo que es cinemática de una partícula ya hemos visto lo que es inercia, pues, ¿no? Isaac Newton con su primera ley nos hace mención que es la oposición o resistencia de un cuerpo a ser acelerado, es decir, a ser cambiado de posición. Entonces, ¿qué podríamos definir por momento de inercia, muchachos? O sea, podríamos definir la oposición, pero ¿a qué sería la oposición? Al movimiento de rotación, muchachos, al movimiento de rotación. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos acá referenciado un disco que lo conforman varias partículas, donde estas partículas, todo este conjunto de partículas va a hacer que se forme un cuerpo rígido, pero este cuerpo rígido vamos a considerar que está rotando, pero esta rotación pues no se da de manera natural, ¿no? Esta rotación se debe dar debido a una fuerza, ¿cierto? Debido a una fuerza, por eso vamos a establecer una fuerza I acá en el disco, pues. Y bueno, para establecer una relación del momento de inercia de este disco, pues vamos a trazar el radio vector hacia la fuerza I. El radio vector respecto a la fuerza I. Entonces, ¿qué tendremos por momento de inercia en este disco, no? Pues va a ser torque, va a ser igual a el vector RI por la fuerza I. Pero muchachos, a ver, acá tenemos una forma vectorial o escalar. Pues tendríamos una forma vectorial. Una forma vectorial. Y bueno, para hallar el módulo de este torque respecto a este disco, pues vamos a descomponer ¿qué fuerza? La fuerza que tenemos, ¿no? La que causa la rotación. Entonces vamos a descomponer la fuerza I, trazando una horizontal y una vertical, muchachos. Trazando una vertical y una horizontal. Bien, entonces, si se puede apreciar, pues vamos a obtener en el eje horizontal, vamos a tener la fuerza I por el coseno de tita. Y en la vertical vamos a tener la fuerza I por el seno de tita. Pero como ya lo habíamos visto en lo que es el movimiento curvilíneo, vamos a tener que esta fuerza I por el seno de tita, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza de la aceleración tangencial. Entonces vamos a colocar torque va a ser igual a radio por la fuerza I que habíamos descompuesto, pues que viene a ser la fuerza I por el seno de tita. Pero este torque, pues como ya le habíamos mencionado, va a ser este Fi por seno de tita, va a ser la fuerza I de la aceleración tangencial respecto al punto que establecemos acá
la fuerza de la aceleración tangencial pues va a ser la masa por la aceleración tangencial. Pero en esta aceleración tangencial ya también la habíamos considerado en lo que es, o la habíamos visto en lo que es el movimiento curvilíneo, ¿no? Esta aceleración tangencial, pues tenemos que es la aceleración angular por el radio. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula de aquí, ¿no? Torque es igual al radio por la masa por la aceleración angular por el radio. Entonces el torque de modo escalar pues sería torque es igual a R cuadrado M por la aceleración angular. Pero esta fórmula que hemos hallado pues solo es respecto a un punto, muchachos. Es respecto a un punto al que hemos establecido en el disco, ¿no? Es respecto a un punto. Entonces, como yo les venía haciendo mención, un cuerpo rígido no solo lo forma una partícula, lo forman varias. Entonces, si tuviéramos varias partículas, pues para el momento de inercia, pues va a ser la sumatoria, todos los R cuadrado por la masa por la aceleración angular. En caso, pues, analizaríamos, en caso de analizar en todo el conjunto del cuerpo rígido, ¿no? Entonces, pero miren, tenemos aquí R cuadrado por la masa. Este R cuadrado por la masa, vamos a tener que es la inercia, muchachos. Esta es la inercia. Entonces, acá la inercia sería R cuadrado por la masa. Entonces la sumatoria de todos los momentos va a ser igual a sumatoria de todos los momentos va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos de inercia de las partículas por la aceleración angular. Y acá tendríamos otra de las formulitas, ¿no? Y bueno, con esto ya definido hemos demostrado cómo actúa la partícula, ¿no? Dentro de un cuerpo rígido. Ya teniendo esto, pues vamos a pasar al ejemplo. Bien, muchachos, como ya hemos podido observar en el video el problema, pues nos dan el ejercicio del capítulo 17 perteneciente al libro de Dinámica del autor Hiller. Nos dicen que debemos hallar el momento de inercia respecto a Y, pero en función de la masa. Entonces, de este momento de inercia, pues, cabe mencionar que el momento de inercia respecto al eje X va a ser igual a integral respecto a Y cuadrado, y el diferencial cabe resaltar que el diferencial va a ser, depende la figura. Si tenemos una figura plana va a ser diferencial de área, si tenemos una figura cilíndrica va a ser diferencial de masa o de volumen. En este caso tenemos un diferencial de volumen. ¿Por qué? Porque es una barra y la barra es cilíndrica. Tenemos el momento de inercia respecto a Y, que es el que nos piden, va a ser integral de X cuadrado por diferencial de masa. Bien, estableciendo nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a considerar una longitud L para la barra, una longitud R y un diferencial de dx, una diferencial de dx. Y pues sabemos que esta medida va a ser x, ¿no? Bien, entonces nos piden el momento de inercia respecto al eje Y, x cuadrado por diferencial de masa. Y el diferencial de masa sabemos acá que masa es la densidad por el volumen, ¿verdad, muchachos? Es la densidad por el volumen. Y la densidad
la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. El volumen de esta barra, ¿cuál sería, muchachos? Sería el diferencial de X por el área, ¿cierto? Que lo conforma. Entonces, este volumen sería el área por el diferencial de X. Entonces, vamos a derivar a obtener el dm. Y vamos a obtener dm va a ser igual a la densidad por el área por el dx. Bien, vamos a tener que la densidad, el área y el diferencial de x van a ser constantes. Y vamos a reemplazar a lo que es el momento de inercia respecto a y de x cuadrado por la densidad por el área por el dx, ¿no? Entonces sabemos que este x cuadrado es la longitud de la barra, ¿no? Entonces sería x cuadrado sobre 3 por la densidad, que es una constante, por el área, ¿verdad? Pero este x sería la longitud, ¿no? Y sería L cuadrado sobre 3 por la densidad por el área, ¿verdad, muchachos? Pero nos piden hallar lo que es lo que es en función de m, ¿verdad, gente? Pues la masa sería igual a la densidad por el área por la longitud, muchachos. Entonces el momento de inercia respecto al eje Y sería x cubo, que x cubo vendría a ser la longitud, sobre 3 por sería igual a L cuadrado por 3L, la densidad por el área, dándole la forma para dejarlo en función de m. Y por conclusión tendríamos que el momento de inercia respecto al eje Y sería la masa por L cuadrado sobre 3. Eso sería todo, ¿no? Lo que respecta al ejercicio 17.1 del libro de dinámica. Bueno, continuando, en este segundo punto veremos lo que son las ecuaciones de movimiento de cinética plana. En el siguiente análisis nos centraremos en el estudio de cuerpos rígidos de cinética plana, en los que, junto con sus cargas, se consideran simétricos con respecto a un plano de referencia fijo. Como el movimiento de un cuerpo puede ser representado en un plano de referencia, las fuerzas que actúan sobre él pueden estar proyectadas en dicho plano. Por ejemplo, el cuerpo arbitrario de este tipo lo podemos ver en el siguiente gráfico, en donde tenemos el cuerpo y el plano de referencia, y las fuerzas actuantes sobre el cuerpo están proyectadas en dicho plano. Bien, entonces aquí el origen de marco de referencia inercial en X, Y y Z, podemos ver que coincide en el punto arbitrario P en el cuerpo. Estos ejes no giran, se mantienen fijos o se trasladan a velocidad constante. Entonces lo que gira es el cuerpo generando unos momentos. Estas fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo es el efecto de las fuerzas generadas, que serían las fuerzas gravitacionales, las fuerzas magnéticas, fuerzas eléctricas y fuerzas de contacto entre cuerpos adyacentes. La resultante de este sistema de fuerzas sería la siguiente. Esta ecuación que tenemos aquí se llama ecuación de movimiento de traslación para el centro de masa de un cuerpo rígido, la que determina que la sumatoria de fuerzas externas del cuerpo es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración del centro de masa g. Entonces,
en el movimiento de dicho cuerpo con respecto al plano XY, podemos sacar esta ecuación en dos ecuaciones independientes con respecto a cada eje, las cuales serían las siguientes. Sumatoria de fuerzas con respecto al plano X sería la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masa G con respecto a X. Y la otra ecuación independiente sería sumatoria de fuerzas con respecto a Y es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masa G con respecto al eje Y. Con respecto a la ecuación de movimiento de rotación, determinaremos ahora los efectos causados por los movimientos del sistema de fuerzas externas, calculados con respecto a un eje perpendicular al plano del movimiento que pasa por el punto P. Como se muestra en el diagrama de cuerpo libre de la partícula yésima, tenemos que F mayúscula I vendría a representar la resultante de las fuerzas externas de la partícula, y F minúscula I vendría a representar lo que es las fuerzas internas causadas por la interacción de partículas adyacentes. Si esta partícula tiene una masa I y en el instante considerado tendría una aceleración I, su diagrama cinético vendría a ser representado o construido de esta manera, en la cual tenemos el punto P, su posición de la partícula yésima, y una fuerza que sería la masa I por aceleración I. Si los momentos de las fuerzas que actúan sobre la partícula son sumados con respecto al punto P, se tiene que R por F mayúscula I más R por F minúscula I vendría a ser R por masa por aceleración I. O en todo caso, con respecto a los momentos, vendría a ser momento de P respecto a I es R por masa por aceleración I. Entonces, los momentos con respecto a P pueden ser expresados en términos de aceleración del punto P. Si se tiene una aceleración angular alfa y una aceleración angular y una velocidad angular omega, entonces tenemos las siguientes fórmulas que vendrían a representarse en momentos con respecto al punto P en I sería masa por posición por la aceleración de P por aceleración de I por la posición menos la velocidad angular al cuadrado por la posición. Entonces, factorizando todo esto, vendríamos a tener que el momento en P de I es masa I por, englobando todo, factorizando, tendremos R por aceleración en P más R por aceleración por R menos velocidad angular por R. Bueno, ahora teniendo la ecuación de momentos con respecto al punto P, tendríamos en el último término que R por R es igual a 0. Entonces, esto de acá se anula. Pasamos a descomponer vectorialmente en sus componentes cartesianas y a resolver el producto vectorial. Nos quedaría la siguiente forma. El momento con respecto al punto P sería masa I. Descomponemos acá el R en sus productos cartesianos, sería XI más YJ por la aceleración de acá, también la descomponemos, aceleración de P con respecto a X y más aceleración de P en Y J. Si sumamos este R también descompuesto, sería XI más YJ multiplicado por un AK, el cual vendría a multiplicar a otro R, que sería XI más YJ. ¿Sí? Y ahí quedaría la expresión. Bueno, luego de reducir esta expresión, lo que nos quedaría sería MP, la masa
con respecto a Y multiplicado por menos Y por la aceleración de P con respecto a X, sumado X multiplicado por la aceleración de P con respecto a Y más la aceleración angular por R al cuadrado. Entonces, para poder hallar la resultante de los momentos con respecto al punto P, tendríamos que integrar esta expresión. Entonces, para integrar este MI lo cambiamos por un diferencial de masa. Entonces, la expresión de la integración quedaría así: sumatoria de momentos en P es igual a integral con respecto a la masa de menos, bueno, acá sería el menos adelante, Y por aceleración en P de X por D diferencial de masa más integral con respecto a la masa X por dm por aceleración de P con respecto a Y, y sumado integral con respecto a la masa un R al cuadrado por diferencial de M por la aceleración angular. Aquí la sumatoria de momentos con respecto al punto P representa solo el momento de las fuerzas externas que actúan en el cuerpo con respecto al punto P. Estas dos integrales se utilizan para poder hallar lo que es el centro de masa del cuerpo, y la última integral se utiliza para el momento de inercia del cuerpo. Entonces, resolviendo la última integral, dejándola expresada, nos quedaría integral de la masa de un R al cuadrado por dm, diferencial de masa, por la aceleración angular. Esto es igual a menos Y por la aceleración de P con respecto a X, sumado un X, aceleración de P con respecto a Y, más el momento de inercia del cuerpo por la aceleración angular. Entonces, es posible reducir esta ecuación a algo más simple si es que el punto P coincide con el centro de masa G para el cuerpo. Entonces, se tendría que cumplir que X tendría que ser igual a Y, y si eso se cumple, esto sería igual a 0. Entonces, quedaría resumido de manera que sumatoria de momentos con respecto a P es igual al centro de masa del cuerpo multiplicado por la aceleración angular. Entonces, para resumir este análisis, podemos escribir tres fórmulas independientes para poder describir el movimiento de estos cuerpos simétricos. Entonces, serían sumatoria de fuerzas con respecto al eje X es igual a masa por la aceleración del centro de masa G con respecto a X. La otra sería sumatoria de fuerzas en Y con respecto al eje Y, masa por aceleración del centro de masa G con respecto a Y. Y la última, la cual es la que simplificamos al final, sería sumatoria de momentos con respecto a P es igual al centro de masa de G por la aceleración angular. Bien, cuando se aplican estas tres fórmulas, debemos trazar siempre un diagrama de cuerpo libre que incluya todos los términos que intervienen. Estos serían sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y la sumatoria de los momentos en el punto P. Ahora iremos con un ejercicio. El ejercicio nos dice que la motocicleta tiene una masa de 125 kilogramos y un centro de masa G1, mientras que el motociclista tiene una masa de 75 y un centro de masa en G2. Determina el coeficiente mínimo de fricción estática entre las ruedas del pavimento para que el motociclista realice un caballito, es decir, que levante la rueda delantera del suelo como se muestra en la foto. ¿Qué aceleración se requiere para hacer esto?
ignore la masa de la rueda, se suponga que la rueda delantera gira libremente. Bueno, primero tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Que vendría a ser, como dice, que va generando una reacción acá y otra reacción acá. Sería una fuerza en B y una normal en B. Esto va a estar levantado, entonces acá no tendría reacciones. Bien, tendremos el peso acá en G1 y el peso de acá de la moto y del motociclista, ¿no? Y ya, W2 y W1. Bien, tendríamos lo que son las fuerzas. Entonces, lo que nosotros haríamos es aplicar la fórmula de sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración de X, sumatoria de fuerzas en Y, masa por aceleración de Y, y sumatoria de los momentos del centro de gravedad. Esto es igual a la sumatoria de momentos K con respecto al punto B. Bien, tenemos el punto B acá, donde se generan las reacciones. Entonces, lo que nos sale acá sería las fuerzas en X, que es fuerza B más 125 más 75 por la aceleración de la aceleración en la masa del centro de masaje en X. Y acá tendríamos bueno, acá tendríamos la normal en B menos lo que son los pesos que tendríamos que hallarlos. Entonces, peso 1, peso 2 serían 125 por 9.81 y el otro sería 75 por 9.81. Esto nos daría $1.226 por 25,25 y el otro 735.75. ¿Okay? Y lo ponemos acá, 1.226.25 menos 735.75. Esto es igual a 0. Y para hallarlo, igual a 0. Ahora para los momentos utilizaremos estos dos valores que son los de los pesos. Los tendremos acá. Entonces quedaría negativo porque van en el sentido horario. Sería 735.75 por 0.4 menos 1226.25 por 0.8. Entonces esto sería igual a 75 por aceleración por 0.9. También negativo de 125 por aceleración por 0.6. Bien, resolvemos entonces. Tenemos para poder hallar el NB, entonces tendríamos lo que es NB es igual a 1226,25 menos más 735,75. NB nos quedaría 1962. Y ya tenemos la reacción. Entonces, a partir de los momentos podemos hallar lo que es AG. Bien, y AG, después de haber desarrollado todo esto, nos quedaría, sería 75
75 por 0.9 más 125 por 0.6, ¿no? Y es 142.5 por la aceleración. Y esto es igual a 835.75 por 0.4 más 1226.25 por 0.8. Sería 1275.3. Entonces, al desarrollar esto, dividimos, nos queda 8.95 metros segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, como ya tenemos acá, hallamos el FB, sería 125 más 75 por la aceleración que tenemos, que es 8,95. El FB nos saldría 1790. Entonces, a partir de eso, lo que nos queda hallar es el coeficiente de rozamiento, que esto sería, lo sacaríamos de la fuerza, es igual a la fuerza estática, sería normal por coeficiente de rozamiento, ¿no? Entonces, al despejarlo, nos quedaría que fuerza en B bueno, coeficiente de rozamiento es igual a fuerza en B sobre la normal de B, ¿no? Entonces, coeficiente de rozamiento es igual, reemplazamos acá 1790 newton entre NB, que sería 1962 newton. Bien, entonces, desarrollando esto, nos quedaría que el coeficiente de rozamiento es 0,912. Y esa sería nuestra respuesta, ya que lo que nos piden es la aceleración, que la hallamos acá, y el coeficiente de rozamiento, que es lo de acá. Mi nombre es Ronnie Harley González Toto y en esta ocasión voy a exponer lo que es la ecuación de un movimiento alrededor de un eje fijo. Para esto tenemos lo que es un cuerpo rígido que va a girar que va a girar en el plano vertical alrededor de un eje fijo perpendicular y que cualquier punto P localizado en cualquier parte de este cuerpo rígido va a describir una trayectoria circular. También tenemos lo que es sus fuerzas, unas fuerzas externas que van a actuar en este cuerpo rígido. Tenemos aquí a ver, 4 fuerzas externas que junto con el momento de par, un M1 y un M2, al momento de actuar en este cuerpo van a formar lo que es una aceleración y una velocidad angular, ¿no? Que van a formar lo que es una aceleración y velocidad angular, ¿no? Y que también tenemos que la aceleración nada más va a formar dos componentes, la aceleración tangencial y la aceleración normal, que descritas aquí van a partir del centro, ¿no? Para acá, siempre la aceleración en el punto G tangencial y hacia acá la aceleración en el punto G normal. Ya. Tenemos la aceleración en el punto G tangencial y la aceleración en el punto G normal. También, y que la magnitud de la componente de la
de la magnitud de la componente tangencial, sus componentes vamos a tener que va a ser lo que es, de esta componente tangencial va a ser lo que es la aceleración angular por un R en el punto G. Y también sus componentes de la aceleración en el punto G normal va a ser la velocidad al cuadrado por el R, pero el R sale de esta distancia que vamos a tener desde el punto G hacia el punto O, que me vamos a tener R sub G. Y que esta aceleración en el punto G tangencial va a actuar en la misma dirección que lo que es la aceleración angular. Y que esta también, que la aceleración en el punto G normal va a actuar y va a ser compatible en la misma dirección que la velocidad angular. Y que esta aceleración en el punto G normal va a ser como es igual a la velocidad angular al cuadrado por un R sub G, siempre va a estar dirigido lo que es hacia el punto O. Y acá no va, en esta aceleración normal en el punto G no va a importar el sentido de lo que es la velocidad angular, no va a importar. Siguiendo tenemos también vamos a tener dos componentes en este punto G, ¿no? Vamos a tener dos componentes también, un M en el punto G tangencial y un M en el de aceleración en el punto G normal. Y que estas dos van a estar asociadas con la aceleración en el punto G normal y la aceleración en el punto G tangente 2. También vamos a conocer lo que es un vector, que va a ser el momento de inercia en el punto G por la aceleración, que va a actuar en la misma dirección, como ya lo vimos antes, va a actuar este vector. El momento de inercia en el punto G por la aceleración angular va a actuar en la misma dirección que la aceleración. Y su magnitud de esta aceleración angular va a ser igual al momento de inercia en G por la aceleración angular. El momento de inercia calculado va a pasar lo que es por el eje perpendicular y también va a pasar por este punto G que vendría a ser nuestro centro de masa de este cuerpo rígido. Teniendo todo esto, vamos a tener lo que es teniendo esto lo que es la aceleración tangencial y la aceleración normal y la masa de la aceleración tangencial y la masa de la aceleración normal, vamos a proceder a lo que es a tener las ecuaciones de movimiento, ¿no? Tener lo que es las ecuaciones de movimiento alrededor de un eje fijo. Una primera ecuación vamos a tener lo que va a ser la sumatoria de fuerzas normales. Sumatoria de fuerzas normales que va a ser igual a la masa de la aceleración en el punto G normal. Pero como ya sabemos que esta aceleración en el punto G normal lo tenemos acá, entonces vamos a tener que la sumatoria de fuerzas normales va a ser igual a lo que es la velocidad angular por R en el punto. Acá en la primera ecuación tenemos que la sumatoria de fuerzas normales va a ser igual a la masa por la aceleración en el punto G normal. Pero ya es conocido, ¿no? Como ya lo tenemos aquí. Entonces vamos a tener una primera ecuación. Vamos a tener una primera ecuación que va a ser la sumatoria de fuerzas normales, va a ser igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por un RG. Un RG que va a ser la distancia que hay desde el punto G hacia el punto O. Siguiendo, esta es una primera ecuación. Una segunda ecuación vamos a tener lo que es la sumatoria de fuerzas tangenciales, que va a ser igual a la masa por la aceleración en G tangencial. Igual,
como ya les mencioné anteriormente, esto ya es conocido, que lo tenemos acá, ¿no? Entonces simplemente queda reemplazar, que va a ser la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración angular por el R sub G. El R sub. Ya. Y para finalizar, una tercera ecuación que, como hemos mencionado, el momento de par y las fuerzas externas, vamos a tener la sumatoria de momentos en el punto G. Punto G va a ser igual, ¿no? En este punto G, acá vamos a ver una sumatoria de momentos en este punto G. Pero como anteriormente mencioné, este momento de inercia en punto G por la aceleración angular va a pasar por este, entonces podemos decir que la sumatoria de momentos en el punto G va a ser igual al momento de inercia en G por la aceleración angular. Y aquí es donde ya tendríamos nuestras tres ecuaciones de un movimiento alrededor de un eje. Siguiendo, como ya pudimos anteriormente hallar lo que es las ecuaciones del movimiento, vamos a ver lo que es las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones, donde lo podemos encontrar lo que es en las aplicaciones lo podemos ver lo que es podemos ver lo que es en las llantas de un vehículo, que va a tener un eje fijo y que su trayectoria siempre va a ser circular, siempre teniendo un eje fijo. También tenemos lo que es en las correas de transmisión, ¿no? Ya sea de algún motor, que va a tener lo que es siempre va a tener un eje fijo, ¿no? Y esto, siempre la trayectoria de estas correas van a ser circulares, ¿no? Alrededor de estos dos cuerpos rígidos. También lo podemos ver en lo que es en muchos casos, que muchos tenemos lo que es en nuestras casas, ¿no? Que es en los famosos ventiladores. Que siempre va a tener un eje fijo y que su trayectoria va a ser circular, ¿no? Que es la ecuación de un movimiento que es en el plano general, donde tenemos que este cuerpo se somete lo que es al movimiento del plano general, provocado lo que es por las fuerzas y por un sistema de momentos de par aplicados de manera externa. Entonces vamos a tener aquí un centro, siempre va a estar dirigido a una aceleración del punto G. Vamos a tener también lo que es la velocidad y aceleración angular. Entonces vamos aquí a tener lo que es una fuerza F1, vamos aquí a tener una fuerza F2 que van a actuar, van a ser fuerzas externas, una fuerza F3 y una fuerza F4. También vamos a tener lo que es el momento, ¿no? El momento de par M1, el momento de par M2. Esto se va a someter lo que es se va a someter a un sistema de coordenadas de XY inerciales, y que gracias a esto vamos a describir lo que es las tres ecuaciones de lo que es el plano general, ¿no? Pues vamos ya teniendo estas tres ecuaciones del movimiento del plano general, también puede ser útil para este caso, teniendo el punto P que va a ser diferente del punto G, vamos a tener otro tipo de otras tres ecuaciones más. Cuando mi punto P sea diferente al punto G, tendríamos la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a la masa por la aceleración en el punto G en X. Eso diferente del punto P diferente al punto G nos va a arrojar otras nuevas ecuaciones, ¿no? Vamos a tener lo que es la sumatoria de fuerzas
en el punto X, que va a ser a la masa por la aceleración en el punto G en X. Como vemos, se mantiene. A ver, tenemos también la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a la masa de la aceleración en el punto G en Y. Como vemos, ambas sumatorias son iguales a lo que es. Aquí viene lo que es donde cambia, que va a ser lo que es la sumatoria de momentos, pero en el punto P, ya no en el punto G, sino en el punto P, que ve sumatoria de M en el punto K. También que el movimiento plano general no va a ser ni una traslación y ni una rotación, o sea, pero sí va a ser lo que es ambas, va a ser la suma de ambas. El movimiento del plano general va a ser sumado la traslación más la rotación. Tenemos aquí que el movimiento plano de un A y un B, una traslación y una rotación, que va a ser igual a lo que es la traslación, como ya mencioné, sumado la rotación en A, que va a rotar de un punto B1, va a rotar hacia un punto B2, o sea acá, que se va a trasladar de un punto A1 a un punto B1, va a ser una traslación a un B1' y un A2. De un modo genérico también podemos decir que los movimientos de una partícula, o sea, de una partícula A y una partícula B, pueden descomponerse en lo que es, como ya mencioné, en dos partes, en lo que es traslación y en lo que es rotación. Ya, tenemos aquí lo que es el ejercicio, un ejercicio propuesto del libro de dinámica de Hilbert, octava edición. Lo encontramos lo que es en el capítulo 17, y el siguiente ejercicio nos dice que la cuerda que se enrolla lo que es alrededor del núcleo interno de este carrete, se cuelga un bloque B de 5 libras y nos piden calcular lo que es la velocidad angular en un tiempo de 3 segundos. Nos dan que el peso del carrete es de 180 libras y el radio, el caso A, va a ser de 1.25. Y el radio respecto al eje A va a ser 1.25 pies. Nos piden resolver este problema de dos maneras. Uno, considerando lo que es el carrete y el bloque por separado, y el otro es que considerar lo que es el sistema compuesto del bloque. Con lo que es la primera forma, ¿no? Vamos a hacer primero la descomposición, o el DCL, que muchos lo conocemos, el diagrama de cuerpo libre, y la descomposición de fuerzas, ¿no? Vamos a tener el cuerpo libre, la descomposición respecto al punto A. Tenemos el bloque de 5 libras con dirección hacia abajo, el peso del carrete, que es de 180 libras. También descomponemos el A en A sub X y un A sub Y, y la distancia que hay va a ser de 1.5 pies. Entonces esto lo igualamos también acá. En el punto A, como ya mencionamos, va a haber lo que es la descomposición de un A sub X y un A sub Y, siempre manteniendo. Okay. Acá, lo que es de los 180 libras, lo vamos a componer sobre la gravedad, en este caso de 32,2 utilizamos, por lo que es por el 1.25, que es el radio, por lo que es la aceleración angular, que en este caso caso actuaría así: 180 sobre 32,2, que es la gravedad, multiplicado por el caso A, que es 1.25, por la aceleración angular. Ok, acá en el bloque B tenemos lo que es la masa del bloque B multiplicado por la aceleración del punto B.
Entonces tenemos la masa, que es 5 sobre 32,2 multiplicado por 1.5, que va a ser lo que es la distancia, por la aceleración angular. Y pasamos al siguiente ya a ver las fuerzas, ¿no? Después que hemos descompuesto, ya vamos a hacer lo que es el cálculo, ¿no? En el sistema vamos a tener lo que es el giro, que va a ser positivo, por el momento, ¿ya? No, ya, tenemos también en el sistema, ¿no? Y hacer el cálculo, ¿no? Encontrar nos piden lo que es la velocidad en un tiempo de 3 segundos. Entonces acá tenemos el giro, que va a ser positivo, que va a ser la sumatoria de momentos en el punto A que estamos trabajando, que va a ser igual a la sumatoria de momentos en el K con respecto a A. Ya, ok. Ahora procedemos lo que es reemplazando. Tenemos la sumatoria de momentos en A, que es de 5 por 1.5 pies, lo igualamos a lo que es al peso, ¿no? Que va a ser 180 sobre la gravedad, que hemos considerado 32.2, multiplicado por 1.25, que es el caso A, pies al cuadrado por la aceleración angular, más lo que es el bloque, no el peso, de 5 sobre 32,2 por 1.5, aceleración al cuadrado por 1.5. De esto vamos a obtener que la aceleración angular, todo esto, vamos a obtener que la aceleración va a ser igual a 0,8256 radianes por segundo al cuadrado, ¿no? A ver, lo anotamos aquí, porque eso nos va a servir para poder hallar lo que es la velocidad angular. Que la aceleración es igual a 0,8256 radianes por segundo al cuadrado. Ya, obteniendo ya lo que es la aceleración angular, vamos a proceder lo que es hallar la velocidad angular en un tiempo de 3 segundos. Para eso utilizamos lo que es esta siguiente fórmula, que va a ser que la velocidad angular va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por un tiempo determinado, que en este caso es de 3 segundos. Entonces procedemos. Entonces la velocidad angular, la aceleración va a ser 0, más la aceleración angular, que va a ser de 0,8256 radianes sobre segundo al cuadrado en un tiempo de 3 segundos. Entonces vamos a tener que un segundo se va a ir. De esto vamos a obtener que la velocidad angular que nos pide el problema ya va a ser de 2, ya operando va a ser de 2,48 radianes sobre segundo. Y aquí tendríamos lo que es nuestra velocidad angular en un tiempo de 3 segundos que nos pide el problema. Ya, también, como nos pide el ejercicio, desarrollarla de distintas formas. En este caso, la segunda forma es esta, ¿no? La que le presento aquí, que es analizar por separado. Con la otra forma que nos pide el problema, vamos a analizar por separado lo que es el carrete y el bloque B, ¿no? Ya para eso fijamos nuestro eje del sistema de coordenadas XY. Para esto vamos a hacer vamos a analizar lo que es en el carrete. Vamos a tener lo que es una sumatoria de momentos en el punto A, que va a ser igual al momento de inercia en A por la aceleración angular. Entonces, reemplazando, tenemos el T, que vendría acá, multiplicado por la distancia, que es 1.5. Sería nuestro T. 1.5 por la distancia, porque estamos en el momento. Que lo voy a igualar al momento de inercia en A, que va a ser el peso de 180 sobre 32,2 multiplicado por 1.25, el 1.25 que era el caso A, que era de 1.25 pies al cuadrado por la aceleración angular. Esto lo dejamos aquí, pero despejando T. Ahora
seguimos a lo que es analizar el bloque en B. El bloque en B vamos a tener lo que es una sumatoria de fuerzas en Y positivas, que va a ser igual a la masa de la aceleración en B en Y. Entonces, reemplazamos. ¿Qué tenemos en lo que es en este lado? Tenemos las 5 libras sobre el T, ¿no? Que va a ser igual a lo que es al peso. 5 sobre 32,2, que es la gravedad, multiplicado por 1.25 que nos dan acá. 1.25 aceleración angular. El T, pero vemos que acá tenemos T y tenemos aceleración angular, pero anteriormente hemos despejado el T, ¿no? Al reemplazar ya vamos a obtener lo que es la aceleración angular, que va a ser de 0,8256 radianes sobre segundo al cuadrado, ya despejando un T. Despejamos aquí el T, o sea que vendría a ser lo mismo, pero todo dividido entre el 1.5. Y ponemos a nuestra calculadora y nos va a salir la aceleración angular de 0,8256 radianes. Prosiguiendo ya a dar el resultado que nos pide en ambas formas nos pide la velocidad angular, ¿no? En un tiempo de 3 segundos. Entonces, para eso sabemos que la velocidad angular va a ser la velocidad angular inicial por la aceleración por un tiempo, ¿no? Ahora reemplazamos, vamos a tener, esto va a ser 0, más la aceleración, que ya lo tenemos, que vendría a ser de 0,8256 radianes por segundo al cuadrado, por el tiempo de 3 segundos. ¿No? Acá tenemos que se van a cancelar y nos va a quedar que la velocidad angular va a ser de 2,48 radianes por segundo. Y eso es lo que nos pide el problema, hallar lo que es la velocidad angular, que nos daría de 2,84 radianes por segundo. Y eso sería todo. Muchas gracias.